Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Quisiera hacer pensar un poco en cuanto a la mayor de las virtudes. Definitivamente, pues hay muchas virtudes, incluso si habláramos de virtudes cristianas. Pero lo que es difícil es poder determinar cuál de ellas es la mayor de las virtudes. Sin dudas que para poder llegar a una conclusión con relación a esto, pensar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando se dirige a sus discípulos y les dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ante estas palabras de desafío que Jesús lanza a sus discípulos, podemos sin lugar a dudas decir que la mayor de las virtudes es la humildad de corazón. Evidentemente, no todos estarán de acuerdo con esto, pero si nosotros ponemos en una balanza las grandes virtudes, talentos que nosotros pudiéramos tener y del otro lado pusiéramos la humildad, definitivamente la balanza se inclinaría al lado de la humildad. Porque todo lo que nosotros podamos hacer, todos los talentos que podamos tener, toda la sabiduría del mundo que podamos tener, si finalmente no somos humildes, eso nos destruye, nos anula delante de la presencia de Dios. Porque al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Jehová mira de lejos al altivo, pero dice que atiende al humilde. Porque en la humildad es la mayor de las virtudes. Como se le preguntó en una ocasión a San Agustín que definiera el cristianismo en 3 palabras. Y él dijo: en primer lugar es humildad. En segundo lugar es humildad. Y en tercer lugar es humildad. Por lo que, hermanos, el llamado que Dios nos hace en esta mañana es a ser humildes como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Aprender de Él. Lo contrario a la humildad es el orgullo, la soberbia, la pretensión, el yo demasiado grande pero demasiado débil a la vez, porque no se puede ir en contra de esa persona, no se le puede señalar un defecto, un error, porque inmediatamente saca las agallas, como decimos vulgarmente en Cuba. Enseguida se ponen a la defensiva y están contraatacando, pero no son capaces de reconocer sus errores, sus pecados y humillarse, porque el que se humille, dice la Escritura, será exaltado. Hay algo que quisiera que aprendiéramos acerca de esta virtud en esta mañana, y para eso les voy a contar dos cuentos pero bien sencillos, pero a la vez con una enseñanza muy grande. Es importante que nosotros nos demos cuenta de lo poco que somos humanamente hablando y de lo frágil que es la vida nuestra, para que de esa manera, consciente de esto, no seamos soberbios y podamos vivir humildemente, agradecidos a Dios por cada uno de los momentos de nuestra existencia, sin tratar de acumular tesoros en este mundo, desperdiciando nuestra fuerza, nuestra energía en cosas que definitivamente no van a acompañarnos más allá de la vida. Sin embargo, un carácter formado, un carácter cristiano, un carácter adornado con esta virtud de la humildad, nos seguirá más allá de la muerte. Bueno, este primer cuento, muy cortito, nos narra la historia o el evento en la vida de un turista. Este hombre fue a visitar a un maestro espiritual muy famoso. Y cuando él llega a la casa del maestro, se queda asombrado.
estupefacto, inmóvil, cuando él pudo ver que en la casa de este maestro solamente había unos pocos libros, una mesita y un banco. Eso eran todos sus muebles. Y entonces el turista le pregunta al gran maestro: maestro, ¿dónde tienes tus muebles? Y entonces el maestro le responde: ¿y los tuyos? ¿Dónde están? Dice: bueno, los míos. ¿Cómo que los míos? Yo solamente estoy de paso por esta región. Y entonces el maestro le respondió: yo también. Es un breve cuento, pero que nos enseña una gran lección. No hay que pensar tanto en tener y tener cosas y acumularlas y pensar que la vida del hombre consiste en los bienes que tenga, en lo rico que se pueda hacer, en el alarde o la pretensión que él pueda hacer delante de otros de lo que tiene y de lo que puede. Porque en definitiva, ¿qué dice el Señor en su palabra? Nada trajisteis a este mundo. Y sin duda, nada se podrán llevar. Venimos desnudos y nos vamos desnudos. Entonces, ¿por qué invertir en lo que perece? ¿Por qué afanarnos en las cosas que han de pasar? Por eso, una y otra vez en la Escritura se nos exhorta a hacer tesoros en los cielos, porque esos tesoros no se corrompen, estarán siempre con nosotros cuando trabajamos para la formación de nuestro carácter cristiano, para ser maduros en Cristo. Esas cosas no se desprenderán nunca de nosotros, nos acompañarán aún más allá de la muerte. Por eso es que la Escritura dice: bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Debemos, hermanos, desprendernos de lo material, no poner nuestro corazón en las cosas de este mundo, ya sean las cosas materiales o filosofías de este mundo, causas que parecen nobles pero que en definitiva no traen gloria a Dios. Pues mejor vivir para la gloria del Señor. El otro cuento nos narra de una persona que se detuvo a la orilla del camino, iba con su hijo, y entonces en una curva, después de un pequeño silencio, el niño le pregunta al padre: papá, además del cantar de los pájaros, ¿tú escuchas algo más? Y el papá le dijo: el ruido de una carreta. Y dijo: sí, en efecto, es una carreta vacía. Y el niño se quedó asombrado y le preguntó: pero papá, ¿cómo tú puedes saber que la carreta está vacía si no la vemos? Y el padre le dijo: es muy fácil saber si una carreta está vacía, solamente por el ruido. Cuanto más vacía va, mayor es el ruido que hace. Y le dio una gran lección al niño, a tal punto que a lo largo de su vida esto le sirvió a él para pensar y sacar las mejores conclusiones. Comprendió que hay muchos hombres que van por la vida hablando demasiado, interrumpiendo las conversaciones de otros, presumiendo de lo que tienen, menospreciando a la gente. Y entonces el niño pensaba, bueno, ya adulto, pensaba en la carreta vacía y concluía: hay demasiada gente que está vacía por dentro y necesita hablar y estar en medio del ruido para callar su conciencia, porque están vacíos. No tienen tiempo para pensar ni para leer y no pueden soportar el silencio para reflexionar y hablar con Dios. Por eso es que decimos que la humildad es la virtud que consiste en callar las propias virtudes y permitirles a los demás descubrirlas.
El que mucho presume de lo que tiene no es humilde, es pretencioso, es orgulloso, es altanero. Y no está esperando que alguien más descubra sus supuestas virtudes, sino que las proclama a los cuatro vientos. Siempre están hablando de todos sus logros y de lo que hacen. Si hacen alguna obra noble en favor de alguien más, no pueden permanecer callados. Quieren publicarlo, quieren que todos se enteren de lo que ha hecho, de lo que ha donado, en fin. Son como aquellos fariseos hipócritas que amaban el orar en las esquinas de las calles, en las sinagogas. Dice el Señor, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál sería la recompensa de estos fariseos? Pues esas alabanzas de los hombres. No busquemos la aprobación y la alabanza de los hombres cuando de faltarle a Dios se trata. Si nosotros hacemos el bien y glorificamos a Dios, pues entonces estaremos listos incluso para que reconozcan nuestro trabajo sin pensar que somos, como dicen en Costa Rica, la mamá de Tarzán o la última Coca-Cola en el desierto. Hay gente que se considera tan especial, pero tan especial, que no pueden esconderlo. Seamos humildes como fue nuestro Señor. Ejemplo nos ha dejado, dice el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. Y recuerden, hermanos, las pisadas del Maestro. Como dice el himno, quiero seguir las pisadas del Maestro. Las pisadas del Maestro nos guían a la cruz. La semana pasada estuvimos recordando el evento de la crucifixión de Cristo. Bueno, los pasos del Maestro no nos dirigen a otro lugar que no sea la cruz, símbolo de sacrificio y muerte. Por lo que imitar a Jesucristo, seguir sus pasos, es morir cada día. Como el apóstol Pablo señaló, cada día muero. Nosotros quizás literalmente no vamos a ser crucificados. Sería algo extraordinario que alguno de nosotros nos tocara ser crucificados literalmente. Pero lo que implica el mensaje de la cruz significa nuestra muerte. La muerte al pecado, la muerte al mundo y a su sistema. Y de eso no podemos tener la más mínima duda. Recuerden que el mismo San Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne o en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos llamados a morir a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestra vanidad, a nuestro orgullo, a nuestra prepotencia, a los deseos y a las pasiones de la carne que batallan contra el alma. Pero no lo lograremos si no morimos juntamente con Cristo en la cruz. Seamos humildes, como dijera al principio en las palabras del Señor Jesús a sus discípulos, que lo imitaran a Él, que era manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando somos humildes y reconocemos que nada somos y nada podemos separados de Él, entonces el Señor nos levanta. El Señor se encarga de que estemos bien, realizados, descansados en Él. No preocupados por lo que alguien más pueda pensar.
si estamos haciendo la voluntad de Dios. Estemos tranquilos, estemos contentos. Ayer en la reunión de oración escuchaba el testimonio de la hija de nuestra hermana Carla Padilla, Valeria. Habíamos estado orando por ella porque ella iba a tener una participación entre los estudiantes, donde ella iba a compartir algo de la palabra de Dios. Y estuvimos orando por eso. Ayer escuché de que Valeria se había sentido muy mal, muy triste, y había pedido oración. Porque la mayoría de esas personas, de esos jóvenes que estaban allí, no estaban para nada interesados en escuchar la palabra de Dios. Y ella se sintió mal, evidentemente. Pero le decíamos, si tú estás haciendo lo que Dios quiere, que eso sea suficiente para ti. No vamos a sentir realizados porque la gente responda al llamado que le hacemos. Porque es que eso nunca fue así. En la mayoría de los casos, cuando los profetas hablaban la palabra de Dios y confrontaban a las personas con su pecado, no eran populares, no eran aplaudidos. Al contrario, el mismo Jesús dijo, Jerusalén, ustedes que han matado a sus profetas, lejos de reconocer que hablaban de mí, los mataban, los silenciaban. El Señor incluso cuando mandaba a algunos de sus siervos a que predicaran su palabra, les advertía desde ya, mira, tú no vas a ser recibido, porque es a mí al que van a despreciar. No te van a escuchar, porque yo he endurecido sus corazones y he agravado sus oídos para que no oigan. Pero no porque Dios era el que hacía eso en las personas, sino que ya esas personas estaban predispuestas y determinadas a la desobediencia. Y Dios lo sabía, pero había que predicarles, porque no podían tener excusas después. Aparte, siempre hay un pequeño remanente que escucha. Pero la responsabilidad nuestra no es hacer que la gente escuche y se salve, porque eso no lo podemos hacer nosotros. Jamás pudiéramos lograr eso. Esa es tarea de Dios. Nosotros solamente predicamos, hablamos, enseñamos. Si la gente no quiere, no las podemos obligar. Pero cumpliremos con nuestra responsabilidad, como el Señor le dijo al profeta Ezequiel, sería el atalaya de su pueblo, porque él le iba a advertir de la palabra de Dios y el juicio que vendría. Y el Señor le dijo, tú habrás librado tu alma, porque ya tú cumpliste con lo que te toca. Y así debemos ir, hermanos, caminando en este mundo, en humildad, en sencillez, agradando al Señor, no buscando para nosotros gloria y alabanza alguna, porque si un día llegáramos a esa condición, lo mejor sería irnos de rodillas, a llorar y a clamar por nuestro perdón, porque el Señor claramente dice que Él no comparte su gloria con nadie. Que el Señor nos ayude y seamos humildes como nuestro Señor Jesucristo lo fue. No hagamos tesoros en esta tierra donde se corrompe, sino en los cielos donde permanece para siempre. Quisiera que me acompañaran a orar. Hay dos jovencitas que tienen una condición de salud bien crítica. Una de ellas se llama Jessica, es la noviecita del nieto de nuestra hermana Irma Menchaca, Fabián. Y esta niña apenas con 14 años le han descubierto que un problema que tenía en su pierna, que ella pensó que era cualquier otra cosa menos cáncer, pues
le descubrieron eso, ya va a comenzar con sus quimioterapias. Oremos por Jessica, tiene 14 años, que Dios tenga compasión y misericordia de esta joven y le conceda la salud. También nuestra hermana Mariquina pide oración por una jovencita de 18 años que se llama Arianna. Creo que el segundo nombre es Judith, Arianna Judith. Esta jovencita aparentemente tuvo un problema serio con algún tumor o algo que tenía en su frente y se le reventó y eso le produjo una stroke también. Se encuentra hospitalizada y ellos piden que oremos por ella. Oremos para que el Señor se glorifique en sus vidas, sobre todo trayéndoles a la oportunidad de salvación. Y así, hermanos, pues las necesidades de siempre que hemos estado orando, los hermanos de la iglesia saben a qué me refiero. Oremos por la asamblea de distrito y por todas estas asambleas que vamos a tener ya a partir del viernes, para que el Señor dirija todo lo que hagamos allí y resulten electos las personas que Él ya ha elegido en su santa voluntad. Oremos por los que se han separado, los que han dejado de asistir a la iglesia. No vamos a medir el éxito de ninguna manera por la cantidad de gente, por los que se van o por los que se quedan, porque en definitiva las personas son responsables de sus propias almas y si no están realmente caminando, como hemos dicho aquí, en humildad, pues cualquier cosita les va a hacer huir de la iglesia y del compañerismo cristiano. Pero oremos para que Dios tenga misericordia y les alcance en su gracia. Y así, pues sigamos caminando en fe con nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana y por el llamado que nos hace a ser humildes de corazón, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a perseverar en la fe, a seguir creyendo, Señor, y luchando esta buena batalla de la fe. Tú conoces la situación, la condición personal de cada hermano en esta mañana, de sus familias, de sus amigos, y te suplicamos que tú intervengas en cada situación, Señor, donde nosotros no podamos definitivamente hacer nada. Que tú seas quien trabajes por nosotros. Pedimos por Jessica, Señor, esta jovencita, novia de nuestro hermanito Fabián, que ha resultado diagnosticada con este cáncer en su pierna. Rogamos, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que tú pongas tu mano, Señor, sanadora sobre esta jovencita y muestres un milagro allí de tu poder, Señor, sobre la vida de esta joven. Ponemos en tus manos también a Arianna Judith, Señor, que ha tenido esta situación tan complicada con su cabeza y esta stroke. Señor, pedimos por favor en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en la vida de Arianna, sobre todo, Señor, trayéndole al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Que ella pueda arrepentirse de todos sus pecados y entregar su vida en tus manos. Esperamos tu intervención, Señor, y tu obra en favor de ellas. Así, Padre, a cada uno de los enfermos por los cuales oramos regularmente, Señor, glorifícate en sus vidas y visita también, Padre, de nuestra iglesia. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Guarda nuestra propiedad, Señor. Tú sabes que hemos sido víctimas de vandalismo y no tenemos todavía los medios y los recursos para asegurar apropiadamente la propiedad de la iglesia. Te suplicamos, por favor, que entre tanto tú nos ayudas a resolver estos recursos. Padre, tú alejes a los maleantes de nuestra propiedad. Pon tu mano, Señor, y por favor, líbranos de percances en este orden. Así, oh Dios eterno, pedimos por las asambleas, la asamblea de distrito, las convenciones de jóvenes, sociedad misionera, escuela dominical, que tú estés dirigiendo todo, Señor, poniendo en orden cada cosa y eligiendo a las personas que han de trabajar en este nuevo año eclesiástico. Dirígenos, Señor, en la elección del nuevo superintendente, que tú seas quien pongas a esta persona, Señor, y no el favor de los hombres, Señor, la simpatía, todo eso, Señor, es carne, y queremos que tú quites toda carne, toda carnalidad,
y tú seas, Señor, quien dirijas a una elección que sea de tu agrado, Padre. Te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana y suplicamos que nos guardes muy cerca de ti. En el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos en este día. Amén.